Buenas, soy Andrés Medina y hoy vamos a hacer un semáforo con Startup, un sistema de paro y reset optimizado con bloque, el Reset BF y toda la lógica de etapas y salidas. Bueno, vamos a ver la programación. En este ejercicio lo tenemos desglosado en etapas, el paro, la salida y aquí tenemos lo que viene siendo el Startup, aparte del mail. Muy bien, vemos el Startup. Empezamos viendo qué pasa cuando encendemos el PLC o cargamos el programa. Para eso usamos el bloque Startup o B100, como veis aquí, con un contacto permanentemente activo, el Always True. Lo hemos puesto en la memoria 50.2. Le damos un pulso al set, a la etapa 0. Esto lo hacemos para asegurarnos de que la CPU siempre comience en un estado de reposo conocido y seguro, esperando a que le demos el botón de marcha. Seguimos con la seguridad. Este es nuestro bloque de paro, que se ejecuta lo primero en el OV1. Aquí podemos frenar el sistema tanto desde un pulsador físico, que hemos nombrado el I0.2, como desde la pantalla HMI, en la marca 1.5. Cuando pulsamos el paro, pasan dos cosas. La primera, activamos la etapa 0 para mandar el sistema a reposo. Y la segunda, para no volvernos locos poniendo 1000 bobinas de reset, utilizamos el Reset BF. Con un solo bloque y un valor de 6, le decimos al PLC que limpie un rango de 6 marcas consecutivas de golpe. Además, reseteamos la memoria del pulsador peatonal, el M1.4, para dejarlo todo limpio. Muy bien, vamos a ver la programación. Vamos a ver las etapas. En el segmento 1 tenemos arranque inicial. Aquí tenemos lo que viene siendo un contacto de la etapa 0, que ya de por sí tiene que estar activada, ya que la startup, si recordamos, nos hacía directamente lo que viene siendo un set en la etapa. Aquí ya le damos al botón de marcha, tanto botón físico o en el HMI, y ya hace un set etapa 1 y reset etapa 0. En el segmento 2 tenemos el temporizador maestro y memoria peatonal. Cuando los peatones pulsan el botón para cruzar la calle, pues se activa directamente lo que viene siendo el temporizador. Aquí le hemos realizado un enclavamiento para tenerlo siempre alimentado. En la etapa 3 tenemos la transición, la etapa 1 al 2, que es el ámbar, que es transcurrido después de 5 segundos. Aquí hemos puesto un comparador de tiempo. Cuando es mayor que 5, mayor o igual a 5, pues entonces hace RS etapa 1 y S de etapa 2. Tanto después para las siguientes etapas, fase rojo vehículo, inicio verde peatón, fin parpadeo peatón y también la transición de seguridad. Todo va con el tema de comparadores. En el segmento 8 tenemos el fin de ciclo y reinicio. Después de acabado el tiempo, como hemos puesto que son 38 segundos, le hemos puesto 37,5 segundos para que haga tanto la etapa 6 un reset, que era la anterior, y haga un set en la etapa 1. Y en el pulsador memorizado, que lo tenemos justamente en el segmento 2, aquí va a hacer un reset para que esto no se quede anclado. Y ya con la etapa 1 directamente, pues volvemos a casilla de salida. Miramos las salidas. Aquí tenemos las salidas, las bobinas de coche verde, coche ámbar, coche rojo, peatón rojo y peatón verde. Las diferentes etapas encenderá la luz pertinente. En la etapa 5, que es la del peatón verde, tenemos puesto lo que viene siendo
un clock a 2,5 hercios. Esto es para que parpadee lo que viene siendo la luz del peatón verde. Aquí tenemos las variables que hemos utilizado. Muy bien, os voy a enseñar el OV1. Aquí tenéis, hemos arrastrado que viene siendo el paro, las etapas y la salida. Esta simulación la hemos simulado en un HMI. Lo tenemos aquí directamente y vamos a observarla. Vamos a poner el ciclo de etapa que se vea. Muy bien. Tenemos aquí el semáforo con los botones de marcha, paro y el botón de peatones. Iniciamos la marcha. Se queda permanentemente el color verde de coche y de peatones en rojo. Una vez que el peatón solicita para poder cruzar, empieza el contador, empieza el ámbar, transcurridos 5 segundos. Al llegar a los 12 pone en rojo, pasa al verde de peatones. El siguiente es el verde de peatones que parpadea, la siguiente etapa. Peatón se vuelve otra vez en rojo y se pone el coche en verde. También tenemos el botón de paro. Simplemente para la simulación. Y así es como queda estructurado este proyecto del semáforo. Si tenéis cualquier duda o sugerencia, dejadla en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima programación.